Luego de finalizada la última visita del equipo del Fondo Monetario Internacional para ver cómo se puede ordenar y firmar el próximo acuerdo, es sorprendente cómo en el debate público y en la prensa el principal catalizador que tiene la economía argentina en los próximos pocos meses, la atención está básicamente centrada en temas que a nuestro criterio son completamente secundarios. El primero, el timing; el segundo, los términos financieros del acuerdo. Pero prácticamente nada se dice sobre todo el resto de lo que rodea, o de lo que compone, mejor dicho, al acuerdo del fondo, que es, además de los componentes macros y eventualmente la forma en la que se instrumentan, todo el conjunto de reformas estructurales que viene asociado a un acuerdo de facilidades extendidas. Le dedicamos este reporte semanal a tratar de pensar un poco con la cabeza puesta en ese horizonte, que pueden llegar a ser 2 o 3 meses, cuáles pueden llegar a ser los temas que componen eso y, digamos, dónde pueden estar los acuerdos. Por otro lado, para arrancar, Francisco, bienvenido. Me gustaría retomar a partir de la licitación. Ayer hubo una mega licitación y una de las novedades fue el atractivo que tuvieron las letras ajustables por tasa de pase. Cuando uno repasa cómo fueron los últimos acuerdos con el fondo, con Argentina, o incluso el rol que le da el Fondo Monetario en otros acuerdos con otros países a la tasa de interés como instrumento como para poder estabilizar inflación y ordenar un poco la macro, es absolutamente central. Entonces, probablemente uno pueda leer en ese interés la idea de que el mercado empieza a descontar de que va a haber un escenario de normalización de tasa de interés, como lo hubo probablemente en otros episodios. ¿Cómo lo estás viendo ahí? Me gustaría escuchar tu opinión. Sí, ahí lo que nosotros estamos pensando básicamente es que lo más probable es que se haga una especie de plan Sandleris diluido, digamos. El plan Sandleris fue la segunda versión del stand-by, que valga la aclaración, un programa IFF, en definitiva, desde el punto de vista macro, es lo mismo que un stand-by, por eso lo tomamos como referencia. Y decimos plan Sandleris diluido porque, a ver, nosotros creemos que puede llegar a haber metas de agregados, una meta de base monetaria, por ejemplo, pero obviamente no va a ser una meta tan estricta como la de aquel entonces, que implicaba crecimiento de prácticamente cero en términos nominales por varios meses. Hoy va a haber alguna dominancia fiscal que en su momento no había, con lo cual, y por otro lado también hay un tema de pasivos remunerados, que es lo que ven en pantalla en este momento. O sea, hoy los pasivos remunerados son en dólares el doble. Obviamente quizás haya algún ajuste cambiario, pero van a seguir siendo mucho más altos, con lo cual una suba de tasas súper fuerte o comparable a la de aquel entonces, que llegó a ser de casi 20% en términos reales, no la vemos tan así, pero sí en relación a lo que vos decías también del atractivo de la tasa de pases, yo creo que empieza a ser el momento de que el mercado empieza a pensar de que vamos a ir o vamos a tener que ir a un esquema de tasas un poquitito más alto, ¿no? Sí. Ahora, si tomamos en cuenta el timing del acuerdo, que como vos mencionabas recién, puede llegar a durar 2 o 3 meses, digamos, todo el proceso de negociación, y el timing que tiene propio la macro, digamos, en donde uno podría anticipar, creo, sin demasiado margen a equivocarse, de que el escenario de inflación y la nominalidad en general de la economía argentina va a acelerarse en los próximos meses, no sé si con o sin salto cambiario. Presumiblemente creo que las autoridades están haciendo todo lo posible como para poder diferirlo, y creo que tiene sentido eso si uno piensa que el ajuste cambiario, digamos, lo produce dentro del contexto de un plan que antes de presentarlo debería ser muchísimo más efectivo e incluso menor, menos disruptivo. Pero digo, teniendo en cuenta de que la nominalidad de la economía va a estar subiendo en los próximos meses, 2 o 3 meses que faltan para el acuerdo, y teniendo en cuenta de que la tasa de por sí ya es bastante negativa, aún teniendo, digamos, aún con este punto de partida, la suba de la tasa real, nominal, debería ser muy, muy fuerte.
Y es sorprendente en este sentido que, por ejemplo, ayer también la reunión del Banco Central no haya producido ninguna novedad al respecto. ¿Cómo ves esa contradicción ahí? ¿Ves, digamos, estamos viendo otra película, el Banco Central está esperando, está sintonizando otro canal? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, ahí, de hecho, lo charlábamos recién con el equipo, ¿no? O sea, si había algún día por ahí para tomar alguna decisión de este tipo, digamos, y que pase más o menos desapercibida, era ayer y tampoco se hizo. Creo que ahí la frase que decimos todos es, la está corriendo de atrás, digamos, en la jerga. Ahí. Y creo que es un poco eso. Pero como vos decís, si la inflación se acelera, incluso corriéndola de atrás, creo que las tasas van a tener que subir. Tendría que haber un cambio muy significativo en la orientación que tiene el Banco Central, o que tuvo el Banco Central hasta acá, y eso eventualmente digamos, va a ser difícil de digerir políticamente. Ahora, si nos vamos un poquito, lo mismo podemos llegar a pensar en términos de la brecha, ¿no? O sea, porque cuando recién hablábamos de la nominalidad, estábamos pensando, bueno, primero en las tasas de interés, segundo en la inflación, después también en el tipo de cambio, en donde el gobierno tiene más control, pero en la brecha es un poquito más difícil. Aunque tuvimos algunas novedades también esta semana respecto de relajar las condiciones de parking, hoy, digamos, nuestro escenario base ahí está siendo de que la brecha en todo caso va a presionar un poquito más hacia el alza de estos niveles que otra cosa. La pregunta ahí es, ¿cómo se comportan los precios? O sea, ¿cómo podemos ver o anticipar que se comporten los precios de los activos, por lo menos, o cómo se comportaron en las experiencias anteriores, y a partir de definir nuestra idea de cómo va a ser el que todavía no desarrollamos demasiado, pero cómo va a ser cuáles van a ser los puntos principales del acuerdo, cómo se pueden llegar a comportar en los próximos pocos meses. ¿Queremos repasar un poco para todos cómo se comportaron hasta este momento en los acuerdos pasados y después charlamos de cómo se pueden comportar para adelante? Vale, sí, ahí básicamente lo que hicimos, no lo desarrollamos en detalle en el video, pero en el informe lo van a poder ver bien el tema de cómo se completa el panorama macro que esperamos para el plan, para el programa. Entonces creemos que tiene sentido por lo menos mirar y ver qué pasó con los precios de mercado, como vos decías, durante el plan Sandleris, que fue desde el 26 de septiembre de 2018 hasta el 9 de agosto de 2019, digamos, ahí después de las PASO se da por terminado el programa. Y ahí lo que se ve como primera medida es, bueno, las referencias en pesos, el SER, el BADLAR, los bonos SER, los bonos BADLAR, mostrando rendimientos en dólares bastante importantes, de 20 largos, digamos. Porque el tipo de cambio nominal libre, en ese momento el libre era igual al oficial, prácticamente se mantuvo estable, no se depreció, estable en términos nominales. Lo mismo pasa con el Merval, no así con los bonos en dólares, que si bien no cayeron, tampoco mostraron un retorno demasiado grande. Yo creo que ahí tiene que ver también con, ya se empezaba a hablar sobre la posibilidad de alguna reestructuración. Así que ese es un poco el panorama. Pensando para adelante, José, te pregunto, digo, antes de pensar qué podemos esperar, creo que también hay puntos de partida distintos, ¿no te parece? Sí, los puntos de partida son totalmente distintos, no solo en relación a cómo cotizaban los bonos, no solo en relación a cómo era la situación monetaria y fiscal, que en ese momento vos lo anticipaste antes o lo referiste antes, era muchísimo menos comprometida de lo que es ahora, sino también en relación al contexto internacional. Recordemos que 2018 fue un año de reversión de flujos emergentes, el último trimestre, que fue de hecho cuando se lanzó el plan Sandleri, fue bastante adverso. Argentina estaba en ese momento con un spread, como vemos ahí en pantalla, de 600 puntos básicos y muchísimo más expuesto a flujos internacionales. Hoy está bastante más desacoplado, digamos, del resto del mundo, aunque el contexto es mejor, los commodities están mucho mejor y demás. Entonces, yo creo que acá dividiría en dos cosas para pensar para adelante. La primera es cómo se pueden comportar hasta ese momento, el momento en que efectivamente se
celebre el acuerdo, se firme y conozcamos los detalles, y si efectivamente se materializan la forma en la que nosotros lo estamos anticipando, y después cómo se pueden comportar de ahí en más. Y creo que siendo este el principal catalizador que nosotros tenemos en el horizonte, creo que hasta ese momento el camino va a ser sinuoso, los precios, digamos, de los pesos los veo llamativamente caros todavía, creo que la brecha tiene bastante presión en ese sentido, y a partir de ese momento, o sea, producido ese cambio, creo que si se logra descomprimir la presión, el potencial de suba que hay es bastante importante, porque los niveles, como estamos viendo ahí en pantalla, en los que estamos partiendo hoy son increíblemente más deteriorados de lo que, o más castigados los precios de lo que estábamos viendo en ese momento. No sé si compartís ahí o tenés alguna reflexión sobre curvas, bonos en dólares versus bonos en pesos, ley local o ley internacional, ¿cómo ves alguna diferencia ahí? Sí, a ver, primero 100% de acuerdo en que el camino al programa va a ser, no sé si largo, pero va a tener su tramo y va a ser sinuoso. Y también 100% de acuerdo en que, como decimos acá, si el programa se da dentro de estos marcos relativamente razonables, digamos, teniendo en cuenta que los precios de mercado están súper castigados, hay una oportunidad ahí. Respecto de los bonos, nosotros hace poco sacamos una idea de inversión y ahí hicimos foco en la deuda, legislación internacional. Creo que sobre todo para el camino hasta el programa con el fondo, la legislación internacional está mucho más atractiva, más allá de que el spread entre uno y otro ya se estuvo ampliando. Creo que hoy por hoy, hasta que se firme el programa, la única variable que tiene el gobierno para controlar la brecha es la venta de bonos, ley local en el mercado, con lo cual va a haber presión de venta. Después ya veremos, digo, creo que para mí el acuerdo con el fondo le va a poner una restricción a ese accionar, pero creo que es un problema del futuro, digamos. Bien, y del cual nos podremos ocupar seguramente intensamente en las próximas semanas, que yo creo que van a ser también bastante activas en términos de flujo de novedades o de actividad de mercado. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y nos reencontramos en cualquier momento. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana.